tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global, el espacio de Foro TV especializado en temas internacionales. Noche de viernes, noche de conversaciones globales, y en esta ocasión conversaré aquí en el estudio con Giancarlo Suma, quien es director del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Y vamos a hablar sobre la crisis de refugiados que hay en el mundo, sobre la crisis que hay, no solamente por la crisis que hay en Siria, sino también por Sudán del Sur y Uganda, y también, por supuesto, en América Latina. Así que ya lo sabes, estaremos aquí durante los próximos 30 minutos. Acompáñanos, esto es Foro Global. Gracias por acompañarnos esta noche en Foro Global. Como te comentaba, hoy se encuentra conmigo Giancarlo Suma, el director del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana desde agosto del 2016, cargo designado por el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Es maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Sorbona de Nueva París, de Francia. Trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo también en París, en donde estuvo a cargo de las relaciones con la prensa y las actividades de información pública de 16 países europeos. Fue asesor de comunicación de las campañas presidenciales de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil en el año 2002, también en el 2006, y también ha trabajado para periódicos brasileños, italianos y la agencia Reuters. Giancarlo, bienvenido a Foro Global, es un privilegio que estés aquí. Es un gusto estar aquí. Oye, antes de entrar a los temas de la noche, siempre empiezo con preguntas personales para quienes están sentados en ese lugar donde estás esta noche. ¿Qué te lleva del periodismo de Italia y después de la academia en Francia a trabajar en una campaña política y luego a la diplomacia multilateral? La campaña política, Lula, en realidad mis únicas experiencias de campañas fueron con Lula. Yo conocí Lula en 1988, creo, en Italia como periodista. Lo reencontré en 89 cuando llegué a Brasil por la primera vez. Y en las primeras elecciones políticas en Brasil después de la larga dictadura militar, y escribí un libro, una pequeña biografía de Lula. Creo que fue el primer libro que salió sobre Lula afuera de Brasil. Y entonces mantuvimos contacto y varios años más tarde, en el 2002, cuando Lula fue candidato por la cuarta vez, se eligió presidente, finalmente. Bueno, yo acompañaba questa, digamos, la información económica, Reuters y otros medios, y había una gran crisis de, digamos, de imagen internacional de Lula. Y yo le propuse, digamos, de trabajar esta parte, la imagen internacional con relación a los medios. Y las cosas, bueno, después las cosas se fueron, como muchas veces pasa en la vida, de un lado se llega al otro, etc. Pero fueron experiencias muy importantes, muy ricas. Y de hecho la experiencia que me vino después de trabajar con Lula, trabajar en el BID, fue casi que natural para mí, pero una gran satisfacción, un gran honor, un privilegio poder trabajar para Naciones Unidas. Y esto al final me llevó a México. De Brasil a México, sí. Y pues qué bueno que estás por acá. Oye, una pregunta, a ver, el nuevo secretario general de Naciones Unidas, señor Guterres, trabajó como director de ACNUR a nivel mundial, y son momentos muy turbulentos para el sistema multilateral, no solamente por la era Trump y los desafíos que está imponiendo el sistema multilateral, sino también por la crisis de refugiados que hay en el mundo. En este sentido, por ello, Naciones Unidas el año pasado, en septiembre, tuvo una conferencia en Nueva York en donde lanzó la campaña Juntos, Respeto, Seguridad y Dignidad para Todos. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña y por qué surge? Porque la cuestión de migración y refugio es una de las cuestiones centrales de nuestra época, de nuestros tiempos. El secretario general Guterres se refiere a eso como las macro tendencias. Sí. Megatrends en inglés lo dice, o sea, son los temas que de hecho están direccionando todo lo que se pasa a nivel internacional, y son temas de total trascendencia con relación a los cuales ningún país, por más grande o poderoso que sea, puede imaginar de, digamos, arreglarse solo. La idea de la campaña Juntos es una idea, digamos, una tentativa de contribuir a cambiar la narrativa global con relación a migrantes y refugiados. Es un hecho desafortunado que en muchos países, bueno, muchas veces como reacción a la mala situación económica, social, a una digamos, cierta falta de crédito que los gobiernos tienen con relación a su población, por una serie de razones,
una forma que políticos de pocos escrúpulos están, digamos, utilizando es la de echarle la culpa a los extranjeros, sí, a los refugiados, a los migrantes. A la xenofobia está a todo lo que da. Así es. Y entonces, bueno, eso es injusto, es inmoral, es además inútil porque las migraciones, bueno, no se pueden parar ni con palabras ni con muros. Entonces, pero nosotros pensamos que es fundamental intentar realmente cambiar el discurso, la narrativa. O sea, los migrantes, los refugiados son gente como nosotros, son personas que tienen derechos, que tienen sueños, que tienen esperanzas, que de hecho, como se ve en estas imágenes, que salen, es una imagen del Mediterráneo, una imagen que la Marina Militar italiana fotografó y después la Agencia de Refugiados de la ONU sigue utilizando. Bueno, gente cuando se llega a este nivel de desesperación, uno lo hace no porque le da la gana, es porque realmente no hay otra salida. Y eso no es un peso, no es un obstáculo al desarrollo de los países, es una contribución. No es una cuestión de solidaridad humana, que es importante tener, es fundamental tener, pero también los refugiados y los migrantes, digamos, aportan, ayudan a las comunidades, a los países donde se llega. Podemos después hablar de un poco de números, porque tenemos me gustaría hablar de números, pero quiero recuperar tus adjetivos. Inmoral, el hecho de que haya hoy en día pues muchas fuerzas políticas en Europa y también en Estados Unidos que están tratando de deshumanizar a los inmigrantes, queriendo construir muros, diciendo que llegan violadores, que son rateros, que se roban los empleos, y lo mismo es en Estados Unidos que en Europa, ¿no? ¿Esta campaña de Naciones Unidas es darle un spin positivo entonces? Así es, un spin positivo a la contribución, digamos, porque afortunadamente en el mundo hay, digamos, por un lado se puede empujar por el lado negativo, pero hay mucha, una solidaridad creciente también con relación a migrantes y refugiados. Sí, la cuestión es cambiar la narrativa. Y nosotros lanzamos esta campaña juntos en todas las lenguas de Naciones Unidas, Ensemble, Together, etc., en varios países, entre los cuales México. La idea es de contribuir con esta campaña, como decía, un cambio de narrativa, y hay algunas etapas porque aquí en México, en comienzo de diciembre de este año, se va a celebrar una conferencia internacional en Guadalajara, que es una etapa para la construcción del Pacto Global sobre Migraciones que esperamos se firme el próximo año, en 2018, en Estambul, una gran conferencia internacional. La cuestión es de que hay que hacer un acuerdo internacional entre los países para cambiar las reglas sobre migraciones y adaptarlas a los nuevos tiempos. Actualmente, hoy, los números son siempre aproximados porque es difícil hacerlo, digamos, exactos al último número, pero calculamos que existen en el mundo hoy cerca de 250 millones de migrantes económicos, o sea, gente que sale de sus países buscando una oportunidad, una vida mejor, etc. Cerca de 65 millones de desplazados forzados, o sea, los que, digamos, tuvieron que salir de sus casas, de sus países, por razones de conflictos, de guerra. Por ejemplo, más de mitad de la población de Siria tuvo que salir de Siria, porque, bueno, sin alternativas, porque bajo de bombas. O por cambio climático, por conflictos variados, por persecuciones, 65 millones. De los cuales nosotros como Naciones Unidas logramos actualmente, digamos, apoyar tal vez un tercio, menos de un tercio. Eso es el número más alto de desplazados, o sea, de los refugiados. Hay una diferencia de terminología entre refugiados y migrantes. Los refugiados son, como decía, los que tuvieron que salir y que están debajo o deberían estar debajo de la protección internacional. Los migrantes económicos, bueno, por cosas de trabajo y... Sí,
es voluntariamente casi, ¿no? Aunque muchas veces sea difícil, digamos, realmente poner una línea, digamos, Claro. acá los migrantes, acá los Aquí en Foro refugiados. Global hemos presentado varios trabajos sobre esas diferencias, incluso con desplazados internos. Sí. Es un tema al que le hemos dado mucho seguimiento y ahí ha estado también sentado Mark Manley de ACNUR platicando sobre estos temas. Quisiera preguntarte, porque utilizas las palabras inmoral, lo cual yo coincido contigo, pero hay muchos que creen que Naciones Unidas queda debiendo, que las campañas no funcionan, que son insuficientes, que estamos viendo cruzar la frontera entre Sudán del Sur y Uganda prácticamente hasta 6,000 personas por día, que las lluvias ahorita en estos campos de refugiados que hay en Uganda son insuficientes. ¿Qué le dirías a alguien que duda de las acciones del sistema multilateral y que dice que cuesta demasiado dinero, como Donald Trump, por ejemplo? El sistema multilateral es muy barato, en realidad. Todo el budget, el presupuesto de todo el sistema de Naciones Unidas, incluyendo realmente todo, debe ser 30.000 millones de dólares por año. Es menos digamos, del presupuesto anual de la ciudad de Nueva York. Claro. En términos, las Naciones Unidas de todo el sistema multilateral son realmente baratos. Somos, digamos, cada dólar invertido, sí, siempre se puede mejorar, pero digamos, no hay una operación que sea económicamente, digamos, más eficaz y también que sirva para salvar la vida de millones de personas. Hay dos niveles del trabajo. El primer nivel, el emergencial, el trabajo humanitario. Si alguien se está muriendo de hambre o se está muriendo de frío porque llegó el invierno, no hay una carpa, no hay un cobertor, no hay un alimento. Bueno, eso hay que dárselo de forma emergencial para salvar la vida de estas personas. Realmente la ayuda hace la diferencia entre la vida y la muerte. Y eso es un deber mínimo de solidaridad. Pero digamos, cuando hablamos de esos números, son números bíblicos, son una cantidad de gente como nunca se había, digamos, juntado en la historia humana de desplazados e inmigrantes. Hay una cuestión de políticas internacionales que tiene que cambiar. Porque no hay una solución humanitaria, puramente humanitaria, por un problema de este tamaño. Las políticas globales son complicadas para cambiar, para, digamos, llegar a un acuerdo entre las varias fuerzas, las motivaciones, los intereses, pero digamos, la ONU es el lugar donde eso se puede atingir, digamos, es el lugar del diálogo, de la mediación, de la posibilidad de llegar a soluciones pacíficas. En este momento todo parece extremadamente complicado, extremadamente difícil. Pero mucha turbulencia en el sistema. Mucha turbulencia, pero lembramos, hace poco tiempo, en 2015, o sea, ni 2 años atrás, tuvimos dos fechas históricas, pues, si me permite utilizar este adjetivo. En septiembre de 2015, todos los países de Naciones Unidas, los 193 países de Naciones Unidas, firman el acuerdo en la Asamblea General para lanzar la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como tentativa realmente una respuesta global, holística a los grandes temas para las generaciones futuras. Y pocos meses después, en París, en diciembre de 2015, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Bueno, era una situación que pocas semanas antes muchos imaginaban que no se llegaría a ese acuerdo y se logró. Entonces, ¿hay turbulencias? Sí. ¿Hay problemas, nuevos problemas? Sí hay. Ahora, pero hay que tener, digamos, hay que mantener el optimismo porque este espíritu, digamos, de búsqueda de soluciones es un espíritu que es tal vez creciente también en la comunidad internacional. Y es una obligación moral, como tú decías. Déjame hacer una pausa rapidísima para, regresando, retomar esta conversación sobre los desafíos para el sistema multilateral, la crisis de refugiados y, por supuesto, esto es Foro Global y te invito a que nos esperes un momentito. Regresamos después de la pausa para seguir esta conversación con Giancarlo Suma, director de información de Naciones Unidas en México. No te vayas.
Gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Estamos conversando esta noche con Giancarlo Suma, director del Centro de Información de Naciones Unidas en México. Giancarlo, hablábamos un poco sobre estos retos y esta turbulencia que hay a nivel multilateral por la llegada de Donald Trump y de otros políticos también que en Europa están hablando con discursos de xenofobia, engañando a la gente, diciendo que los inmigrantes no contribuyen, y sobre esta campaña que lanza Naciones Unidas precisamente para contrarrestar esto. Dabas unos números impresionantes: 250 millones de inmigrantes por razones económicas, hasta 60 millones de refugiados por diversas causas. Quisiera preguntarte, porque hablabas sobre esta conferencia que va a ser en México en diciembre, una conferencia de alto nivel para analizar este tipo de temas. ¿A qué compromisos desean llegar en el sistema multilateral de Naciones Unidas y qué es lo que pretenden con esta reunión que se va a realizar aquí en México? La reunión en México es una de las etapas, o sea, hay etapas regionales. Digamos, ese esfuerzo diplomático, México tiene una posición de liderazgo, no solo por esta reunión en Guadalajara, sino a nivel internacional. En esta fase de consultaciones, México y Suiza son los dos facilitadores, y México tiene un papel realmente protagónico en la discusión internacional. La idea es de crear reglas que sean, que lleguen a una condivisión la más amplia posible sobre cómo manejar los flujos de refugiados, en este caso de migrantes económicos. Es una conferencia sobre migraciones, no sobre refugiados, aunque, como decíamos, esa es una división que es cada vez más sutil. Y bueno, hay varias propuestas que están siendo debatidas. Eso prefiero no entrar porque todavía se está negociando, pero realmente esperamos poder tener algunos buenos resultados. El punto central es que ningún país puede manejar esta cuestión solo. Y también es una evidencia, aunque a las veces algunos políticos prefieran, digamos, olvidarse de eso, es que no hay cómo tener una respuesta simplemente represiva o de limitación. Digo, bueno, hay centenas de miles de migrantes o refugiados que a cada año atravesan el Mediterráneo, y miles mueren en esta tentativa. Cuando alguien llega a este punto de desesperación, bueno, no hay mares peligrosos suficientes o muros altos suficientes para simplemente mantener a la gente en sus casas, cuando la alternativa es el hambre o es la muerte, las bombas, o una vida, digamos, sin perspectivas para sí y aún más para los hijos. Estamos en México. México en ese sentido es un país extremadamente, digamos, una situación extremadamente peculiar, porque por un lado es un país que sufre con el impacto de nuevas políticas, nuevas actitudes en el hemisferio norte, con relación a los millones de mexicanos que emigraron a Estados Unidos. Por otro lado, México es un país donde hay un flujo, ¿no?, de tránsito grande de migrantes y también de refugiados, porque se aumentó casi más de 1000% el número de refugiados que pidieron asilo en México. De Centroamérica principalmente, ¿no? Principalmente de Centroamérica y de otros, o sea, realmente es una de las grandes rutas de pasaje, pero sí, principalmente de Centroamérica. Entonces, de cientos de miles de centroamericanos que atravesan la frontera de forma irregular, ilegal, a cada año. Y el año pasado hubo más de 120.000 centroamericanos que fueron devueltos. 120.000. El año pasado. Este año los números oficiales por los primeros 4 meses del año son cerca de 23.000 refugiados que fueron, no refugiados, migrantes que fueron repatriados. El número es más bajo, hay una disminución aparente del flujo, pero digamos eso es algo que oscila. Entonces son números pero tan grandes, y esos son los que fueron atrapados, por tanto repatriados. Claro. Sobre los que pasaron
bueno, hay estimativas, se puede imaginar que 3 veces más pasaron. Hasta medio millón puede ser de personas, ¿no? Eso hay cálculos, se dice que el año pasado se alcanzó un 450.000 con el pasaje, de lo cual cerca de un tercio fueron atrapados y repatriados. Y eso es como es ilegal, eso crea varios problemas. Un problema económico, en el sentido que eso ayuda un mercado ilegal. Hay un estudio hecho por la Universidad de Iberoamericana, aquí de Ciudad de México, calculando que el volumen movimentado ilegalmente, pagando los coyotes, los traficantes de gente, etcétera, para poder pasar, es algo como 10.000 millones de dólares por año. Entonces es una cantidad de plata enorme. Como es ilegal, no hay derechos. Las personas son víctimas de todo tipo de abuso, de violencia. Hay casos dramáticos, se sabe, de grupos enteros que fueron después asesinados por traficantes, etcétera. Pero, digamos, todas las historias que escuchamos de violencia, de abuso, de violaciones de niñas y jóvenes mujeres son espantosas. Eso se pasa por la situación de ilegalidad. Entonces, hay que encontrar soluciones que permitan manejar esto, porque si no hay una solución legal, eso le hace un favor aquí, le hace un favor a los traficantes de gente, digamos, a los carteles ilegales, todos los tipos de carteles en México, ilegales. En África, en todos lados. Y a los grupos terroristas, porque se ha sumado, digamos, también esta variable a la migración, ¿no? Grupos como el Estado Islámico, grupos eso es digamos, hay mucho más alarme do que realidad en eso, en el sentido que no, sí, claro. Cuando tú tienes cientos de miles de gente, puede ser que uno u otro sea infiltrado, pero normalmente, digamos, son gente que simplemente quiere huir de situaciones de conflicto. Los terroristas en Europa principalmente, los que están también cometiendo atentados, etcétera, vamos a ver los nombres, son todos, digamos, jóvenes que habían nacido allá, o sea, son jóvenes franceses, jóvenes ingleses, etcétera, no son migrantes, los migrantes están huyendo de las bombas, no quieren poner bombas, de forma general. Yo te decía que hay grupos como Boko Haram, por ejemplo, que es el que también secuestra niñas, a desplazadas, internas y demás, y que de repente no sabemos nada de ellos, ¿no? Oye, nos estamos acercando hacia el final de la conversación y quisiera preguntarte, ¿hacia dónde ven Naciones Unidas que puede avanzar este tema en los próximos 5 años? Porque llevamos escuchando de inmigración del norte de África a Europa desde los años 90 por lo menos, pero ahora se ha magnificado, digamos, con el fenómeno de las redes sociales, con estas imágenes que hemos visto de los barcos, con las tragedias de niños que han muerto ahogados en las costas del Mediterráneo. ¿Cómo ve Naciones Unidas el panorama en los próximos 5 años? ¿Puede haber una mejora de la crisis de refugiados que hay en Siria? ¿Puede haber una mejora de los desplazados internos que hay en África? ¿Ve un mejor flujo de migrantes también en Centroamérica y México? ¿Hacia dónde está pensando que podríamos llegar idealmente en los próximos 5 años? El esfuerzo total, digamos, todas las energías del nuevo secretario general, digamos, de los líderes del sistema de Naciones Unidas es realmente para intentar, digamos, avanzar con agenda política que permita prevenir nuevos conflictos y resolver los conflictos actuales. Si no, digamos, las migraciones y refugiados, o sea, pero digamos, hablamos de migración de esos grandes flujos humanos. Las dos grandes razones que los provocan son los conflictos y el cambio climático. Sin una solución, digamos, sin darle solución política, no hay otra solución. Entonces estamos, digamos, obligados a ser optimistas, el optimismo y la voluntad, o sea, de trabajar para, resolver los conflictos que están ocurriendo e evitar nuevos conflictos. Gutiérrez, el nuevo secretario general, lo repitió varias veces, tiene totalmente razón. En Siria no hay solución militar. La solución debe ser política, porque si no es una guerra que puede continuar por más de 10 años. Además,
los conflictos civiles acostumbran durar más que los conflictos militares tradicionales entre países. Y casi no hay más conflictos entre países, lo que es una buena noticia. Pero los conflictos civiles, principalmente cuando después otros países de afuera inician a ponerle armas, plata, etcétera, apoyos, acostumbran durar mucho tiempo y provocar daños increíbles. Los refugiados, la destrucción del país. Entonces hay que trabajar todos para, a nivel de comunidad internacional, para una solución política de esos conflictos. Claro. Lo que significa también que los países tienen que ser responsables, parar de ayudar a un grupo del conflicto sirio, un grupo contra el otro, armar a uno contra el otro. Entonces no es fácil, pero es la única alternativa que tenemos. Sí, claro. Rápidamente porque se nos acaba el tiempo y solamente juntos, como dice la campaña, es como podremos avanzar en este sentido. Una lectura que nos recomiendes a la audiencia de Foro Global, siempre pido una recomendación del libro. ¿Qué estás leyendo en este momento? Yo estoy leyendo dos libros que espero sean traducidos muy temprano en español porque vale la pena. Uno es un libro que se llama Rifugi e Ritorni. Refugios y vueltas, regresos, que es escrito por el actual alto comisionado para refugiados, que es un italiano, se llama Filippo Grandi, que tiene una larga trayectoria, más de 30 años en trabajo humanitario, pero el libro es muy bonito, acabo de leerlo, es muy bonito, muy impactante. El otro es un libro que es escrito por una colega de Naciones Unidas que se llama Melissa Fleming, que es la vocera del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Este libro es el relato de una historia de una niña siria, que todo lo que se pasó saliendo de Siria, la guerra, etcétera, hasta Europa, y probablemente se va a transformar en un film también, producido por Robert Spielberg. Wow. Entonces, yo espero que eso sea también uno de los, digamos, de las contribuciones para cambiar la narrativa, ¿no? Claro. O sea, tenemos que ayudar a la gente a conocer, a saber más, porque ¿sabes qué pasa también, Gennaro? Cuando uno, digamos, está en el terreno, hablas con los refugiados, vas en los lugares, bueno, son gente, son como hay nosotros. Historias de vida detrás. O sea, no son diferentes de nosotros, pero cuando uno solo ve esas fotos del eco, esas masas, es el miedo del desconocido. Y nosotros tenemos que humanizar. Cada una de esas personas, uno como nosotros, son historias. Muchas gracias, Ti ringrazio por estos minutos para Foro Global. Ojalá pueda regresar pronto. Hay muchos temas de los cuales hablar contigo siempre. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Gennaro Lozano y te invito para que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero el lunes en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global y por lo pronto te deseo muy buen fin de semana.